creo que como todos nos hemos automedicado, ¿verdad? Sí, lo he realizado cuando he tenido calentura, bueno, antes de estar embarazada, ¿verdad? Cuando he tenido calentura y no he ido a la clínica. Sí, lo he hecho tal vez ya en algún par de ocasiones, pero cuando son cosas leves, ¿verdad? La automedicación contribuye a la muerte en promedio de unas 700.000 personas anualmente a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y en gran parte, esto es debido a la resistencia a los antimicrobianos, que causa la muerte de 1.4 millones solo en 2019, una cifra que va en aumento, superando potencialmente otras causas de mortalidad. No he ido a la clínica porque no he podido por mi trabajo o porque me es más fácil tener las medicinas en la casa. Entonces, como acetaminofén, Taxin. En algún par de ocasiones, pero cuando son cosas leves, ¿verdad? Como alguna gripe, que tal vez uno puede ahí, ¿cómo se llama? Pues automedicarse, ¿verdad? Pero son cosas lo más común, ¿verdad? Y sí, pues ya he tomado medicamentos como el acetaminofén para el dolor de cuerpo, para el dolor de cabeza, o un Adolofin, o incluso una Panadol para los resfriados. Decidir qué medicamento tomar, en qué dosis, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo, basándose en experiencias previas, recomendaciones de familias, amigos, publicidad, redes sociales o información en Internet, es automedicación. Reutilizar tratamientos sobrantes de tratamientos anteriores también lo es. La automedicación es definida según la Organización Mundial de la Salud como la selección y el uso de medicamentos por parte de las personas para tratar síntomas o enfermedades que ellas mismas identifican sin la supervisión de un profesional médico. En ocasiones por emergencia. Ajá. Por emergencia, por como a veces se sabe que al instante a veces se necesita, a veces por algún dolor, va, algo así. O porque me es más fácil tener las medicinas en la casa. Entonces, como acetaminofén, Taxin. Pues lo más normal, un antigripal como un acetaminofén o algún relajante muscular, es lo más. La automedicación incluye los fármacos de venta libre sin prescripción de un profesional, como los antigripales, los analgésicos como el acetaminofén, el ibuprofeno o el paracetamol, y también los antiácidos. Para los especialistas, no existe una automedicación responsable. No hay ningún medicamento que sea inocuo o que no cause daño si se utiliza de una manera irresponsable. Entonces, en cuanto a la automedicación negativa, este sería el primer gran riesgo. El medicamento que las personas o los pacientes pueden considerar como un medicamento común o un medicamento que no hace daño, tiene potencialmente el riesgo de que a una persona le puedan manifestar diferentes reacciones adversas. Hay otra que sugiere un riesgo mayor, el consumo de medicamentos controlados, que son aquellos que requieren una receta médica e incluso que presentes ante el farmacéutico tu documento de identificación, como por ejemplo los antibióticos, los psicotrópicos como los antidepresivos y los ansiolíticos, o las hormonas, que en muchos países se adquieren sin cumplir la regulación. Los antibióticos, hay muchas personas que agarran los antibióticos como que son dulces, se toman a veces la amoxicilina, la cipro y medicamentos bastante fuertes que pueden causarles alguna reacción, y muchas veces no las toman ni siquiera de la forma adecuada. A veces se toman una diaria, una cada 12, y solo se la toman por 1 o 2 días. Cuando hacen este tipo de cosas, estas personas corren el riesgo de crear resistencia a ese antibiótico. Según la Organización Mundial de la Salud, la automedicación representa un riesgo cuando se convierte en un sustituto del diagnóstico médico y del tratamiento adecuado, ya que puede llegar a ocultar síntomas, retrasar el diagnóstico, causar dependencia, intoxicaciones o incluso contribuir a la resistencia antimicrobiana.
Sin embargo, el problema se da cuando esta automedicación se prolonga por mucho tiempo y demora la consulta médica o la evaluación médica, ya que pues los medicamentos utilizados pueden ayudar a controlar algunas veces los síntomas, pero definitivamente no tratan la enfermedad de fondo. Veamos entonces a detalle. La resistencia a los antibióticos es uno de los mayores riesgos identificados por la OMS y la OPS. Solo en el 2019 fue directamente responsable de 1.27 millones de muertes a nivel mundial. Y se estima que para el 2050 el número de defunciones podría llegar a los 10 millones. Se da por el uso inadecuado de antibióticos, ya sea por dosis insuficientes, suspender el tratamiento antes de tiempo o usarlos sin necesitarlos. Esto genera bacterias resistentes, lo que hace que infecciones comunes se vuelvan cada vez más difíciles de tratar. De una manera irracional se consumen antibióticos y las bacterias, que son generalmente patógenas, van desarrollando diferentes capacidades o defensas para que estos antibióticos ya no les hagan nada y por lo tanto se van creando superbacterias que a este ritmo que vamos en un futuro muy corto vamos a estar hablando de que no va a haber antibiótico que pueda erradicar estas bacterias y potencialmente pueden llevar a los seres humanos a morir por diferentes infecciones. Además de la muerte, puede causar discapacidad, generando costos significativos. El Banco Mundial estima que podría destinarse de manera adicional $1 billón en atención médica para el 2050 y pérdidas de Producto Interno Bruto, PIB, entre 1 billón y 3.4 billones al año para 2030. Entonces esto muchas veces lleva a una submedicación, eso quiere decir que se le está dando una dosis infraterapéutica que no funciona contra el síntoma que está tratando de mitigar, o lo que es peor, una dosis excesiva que puede llevar a intoxicaciones o algún tipo de trastorno que puede empeorar el cuadro y ponerlo al paciente en un riesgo. Entre los medicamentos más empleados, según la OMS, se describen antibióticos como los macrólidos, acitromicina y fluoroquinolonas o la ciprofloxacina. No todas las enfermedades infecciosas requieren tratamiento antibiótico, pero en la población, en los pacientes, existe la costumbre o el conocimiento erróneo de que todas las enfermedades infecciosas se tienen que tratar con antibióticos. Entonces la gente, obviamente lo primero que trata de accesar son medicamentos antibióticos o solicita pues a su médico la prescripción de medicamentos antibióticos. Y si hablamos de otros medicamentos como los ansiolíticos o somníferos, estos podrían llegar a generar dependencia como psicológica y física, además del síndrome de abstinencia al suspenderlos. En el caso de los analgésicos como el ibuprofeno, el naxoprofeno, el paracetamol, puede llevar al dolor de rebote, problemas gástricos y riesgo cardiovascular. Si hablamos de hormonas como los esteroides o los tratamientos para la tiroides, el uso sin supervisión médica puede alterar el metabolismo, afectar órganos vitales y poner en riesgo la vida. Si la persona toma medicamentos sin supervisión y este es un antibiótico, puede crearle resistencia, aparte que puede haber una reacción autoinmune o una reacción alérgica que en el momento puede acabar con la vida del paciente y eso a corto plazo y a largo plazo una enfermedad renal, a veces leucemias, porque hay muchas personas que se autorrecetan y juntan muchos medicamentos, plantas y otras cosas y lo que se causan es leucemia y enfermedad renal. Y si creías que eso era todo, no, porque puede retrasar un diagnóstico de una enfermedad aún más grave. A veces los síntomas iniciales se confunden con malestares comunes. Al optar por calmarlos con medicamentos de venta libre, la persona enmascara todos aquellos signos de alerta, lo que retrasaría la consulta médica y por ende el diagnóstico oportuno, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, un paciente toma acetaminofén por la fiebre, pero en ese caso la fiebre presenta un dolor abdominal, va acompañado de este dolor abdominal,
Entonces puede estar enmascarando una patología muy común, hablemos de la apendicitis. Entonces el dolor se enmascara porque se tomó el acetaminofén para el dolor, para la fiebre, entonces también va a enmascarar lo del dolor. Entonces no va a dejar seguir la historia natural de la enfermedad y percude, ¿verdad?, lo demás a las complicaciones que con esto conlleva. La Organización Mundial de la Salud tiene un listado de bacterias que son cada vez más resistentes con base a estudios clínicos y evidencia científica. Entre ellos, el E. coli, que causa una enfermedad extraintestinal en humanos y puede causar infecciones del tracto urinario, infecciones abdominales y pélvicas, neumonía, bacteremia y meningitis, entre otras. El Staphylococcus aureus, que causa infecciones cutáneas, y la Klebsiella pneumoniae es una bacteria gram negativa que generalmente causa diferentes tipos de afecciones nosocomiales. Y también hay resistencia a fármacos en hongos como la Candida auris, que puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o un sistema inmune debilitado. Serían los pacientes con ya patologías crónicas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, niños, recién nacidos, embarazo. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 2 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espuma ni show, porque los datos pesan más que la histeria, el 2 está con vos. En la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven, si hay historias por contar, el 2 está con vos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Al terminar el día, tu resumen confiable está en Hechos Estelar. Tradición periodística, visión moderna y cobertura multiplataforma. Hechos, lo que pasó como es. A las 8:30 de la noche, Hechos Estelar te entrega el panorama completo, el resumen que cuenta. Hechos Estelar, de Canal 12. Entonces, para contestar a sus preguntas, hay ciertos medicamentos que generalmente se conocen como medicamentos de libre venta que se pueden encontrar en farmacia que pueden ayudar a mitigar estos síntomas. Pero el acto y la responsabilidad en este momento recae sobre el paciente. Tal vez por una medida rápida de acceso hacia alguna medicina que mitigue rápidamente los síntomas que tienen los niños y algunas veces por falta de conocimiento o falta de acceso a servicios de salud, ¿verdad? O a un servicio de evaluación médica. ¿Qué tan frecuente es? Es un 75%, la verdad, ya que los pacientes se van por el testimonio de algún familiar, de algún vecino, de algún conocido, y el familiar o estas personas fuera de ya tienen el antibiótico y le dicen, mira, a mí me sirvió y me sobró este blister, entonces tómalo tú y te va a servir. Entonces, todo responde a una combinación de factores estructurales, económicos, sociales y culturales. En América Latina está tan normalizada que incluso se percibe como una forma práctica de resolver rápido los problemas de salud. Pueden estar relacionados a arraigos culturales, que generalmente suelen ser motivados dentro del mismo grupo familiar, por el mismo grupo comunitario o inclusive influenciado por otras personas.
En un primer momento tiene que ver con la dificultad de acceso al sistema de salud. En el área urbana, la saturación en hospitales y en unidades de salud públicas provoca largas esperas y demoras en la atención, mientras que en la zona rural, la distancia y la falta de transporte dificultan también poder acudir a un médico. Nos dimos cuenta que en muchas ocasiones, si las personas bien tenían el recurso económico y la posibilidad geográfica de acceder de manera oportuna a un centro de salud a consultar, no lo hacían por motivos de tiempo. Y acá quizás tiene mucho que ver en que el Sistema Nacional de Salud en ocasiones puede estar muy saturado y el tiempo es muy valorado, más que todo aquellas personas que se encuentran en el área productiva, que no se pueden ausentar mucho tiempo de sus trabajos. El factor económico también es una de las causas. En clínicas privadas, los precios de una consulta suelen ser elevados en comparación con el ingreso promedio. Por ejemplo, los honorarios de un médico general varían entre los 25 a los 30 dólares, mientras que con un especialista de 50 a 70 dólares. El estimado va a depender de cada región de nuestro país. La falta de acceso no solo es porque no esté disponible, sino que porque no, muchas veces los papás no tienen tiempo dentro de su rutina, su mecánica diaria, o por lo menos no priorizan así la consulta médica. O sea, usualmente le dan un valor un poquito menor al grado de enfermedad y no priorizan la necesidad de llevarlos a consulta. Además, la industria farmacéutica invierte en publicidad que promueve medicamentos como si fueran productos de consumo cotidiano. Da la idea que las personas pueden autodiagnosticarse y tratarse sin ayuda profesional. A nivel mundial, destinan entre el 20 y el 25% de sus ingresos al marketing. Según Financial Times, en los Estados Unidos, la publicidad directa al consumidor alcanzó más de 10.1 mil millones en 2024, de los cuales más de 5 mil millones tuvieron lugar en televisión. A esto se suma que en América Latina es común heredar recetas y prácticas de los abuelos o de los vecinos para tratar los malestares, y se refuerza con frases como "a mí me funcionó" o "ese medicamento siempre me lo tomo para la gripe". Eso juega un papel muy importante en la automedicación porque hay muchas personas que creen porque vieron en la televisión que estaba tal medicamento y que eso lo podían ocupar, ellos lo ocupan como una moda. Entonces eso no puede ser así. También sucede con los Ozempic, que ahora está de moda ese tipo de medicamentos. Y para bajar de peso, es otro de los medicamentos que es muy común que se automediquen y no se están medicando correctamente y pueden correr riesgos graves. Y la pandemia continúa sobre la mesa. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 se incrementó de forma alarmante la automedicación, dada la urgente necesidad de prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Muchas personas, por no salir de su casa, por miedo al COVID, se automedicaron. Eso fue por una parte. La otra parte fue porque los hospitales estaban un poquito saturados y tenían miedo de encontrarse alguna persona de COVID y contagiarse a ellos, ¿verdad? Y por otra parte fue que la parte económica para asistir a la parte privada. A muchos les cuesta o no tienen la capacidad económica para asistir. La OPS ha identificado también un uso recreativo de fármacos en eventos como las fiestas, en donde se puede abusar de sustancias que originalmente son medicamentos, algunos de ellos de uso psiquiátrico. Se han puesto de moda en las llamadas farmacofiestas juveniles. La automedicación me puede provocar reacciones adversas a medicamentos y la puerta de entrada fue la automedicación. La automedicación puede provocar el mal uso o el abuso de los medicamentos. En Colombia, Argentina y México, más del 70% de la población se automedica. En El Salvador, aunque no hay un estudio específico del tema, se hacen esfuerzos por reducir el problema. La ley de medicamentos regula la forma de comercialización de los fármacos y en los últimos años, la Dirección Nacional de Medicamentos ha realizado operativos e inspecciones, a veces en conjunto con la PNC, para poder fiscalizar farmacias y sancionar la dispensación irregular, aunque para los expertos debe fortalecerse al mismo tiempo el tema educativo. Las farmacias tienen un papel muy importante, ya que ellos tienen que exigir una receta por médico para poder brindar el medicamento, ¿verdad? Ya sea antibióticos en este caso.
Hay muchos otros medicamentos que no necesitan ser controlados, pero la farmacia tendría que tener como un triage farmacéutico, es decir, preguntar, educar al paciente o al consumidor que llegue a la farmacia y en este caso derivarlo, si hay necesidad, a un médico. La institución encargada de regular todo lo que tiene que ver con el marco sanitario del país se llama la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ellos han hecho un esfuerzo por regular esta situación, el cual ya empieza a dar sus frutos. Por ejemplo, hay muchas farmacias que hay medicamentos que precisamente la Organización Mundial de la Salud ha establecido como críticos para este proceso de resistencia antimicrobiana, que ahora sí se exige una receta firmada y sellada debidamente y redactada por un médico para poder dispensar ese antibiótico. El Internet no está colaborando en nada. Muchas personas consultan Google, YouTube o redes sociales para interpretar síntomas, a veces llegando a diagnósticos incorrectos o alarmistas. Esto genera la falsa sensación de que se puede tratar cualquier malestar sin ayuda profesional, aumentando la probabilidad de tomar medicamentos de forma inadecuada. Una consulta temprana no necesariamente puede ser una consulta física, pero sí puede ser una consulta telefónica, virtual, que dé de alguna manera algún signo de que le indique al pediatra, no, este paciente mejor lo tienes que traer, o este paciente lo tiene que llevar a una emergencia, o tiene que hacer esto y esto, o puedes decir, no, son síntomas leves que no ameritan la consulta. Entonces yo creo que la comunicación es la mejor herramienta para evitar la automedicación. Las redes sociales están llenas de recomendaciones de productos, suplementos o incluso medicamentos compartidos por influencers, que no siempre tienen la formación médica. Publicidad pagada y recomendaciones personales crean confianza falsa, lo que puede llevar a automedicarse incluso con fármacos que requieren receta. La automedicación puede ser riesgosa, pero con información regular y educación, sus daños pueden minimizarse. Recuerde estos aspectos: consultar siempre a un profesional de la salud, hacer uso responsable de medicamentos de venta libre, es decir, con orientación médica sobre cómo leer los prospectos. Hoy en día las farmacias tienen médicos ahí en sus instalaciones. Entonces esto es como una buena manera de educar al paciente y si es necesario pasarlo al médico para que el médico evalúe si es necesario darle un medicamento que sea controlado, llamemos en este caso antibióticos. La comunicación médico-paciente ha mejorado mucho, ¿verdad? Realmente antes, pues obviamente el paciente iba a consulta y ya no tenía ningún acceso a comunicarse con su médico por si tenía alguna duda, por si surgía un impedimento en la administración o alguna reacción. Hoy día, pues eso ya con la tecnología moderna, esto ya se ha superado y básicamente los pacientes tienen un acceso continuo a la información y al acceso a la asesoría médica. No reutilizar medicamentos sobrantes. Consultar sitios oficiales como el de la Organización Mundial de la Salud, la OPS y el Ministerio de Salud antes de tomar decisiones y prestar atención a señales de alerta como la persistencia de síntomas como el dolor intenso, la fiebre alta, sangrado, dificultad respiratoria o síntomas neurológicos. Que no lo hagan, porque eso puede traer muchas consecuencias perjudiciales para su salud. Dentro de ellas la muerte, la enfermedad renal, una reacción alérgica o otro tipo de complicación más fuerte. De cierta manera hay que tener como un botiquín, ya sea antihistamínicos, pero conociendo la situación o las patologías de cada paciente. Esto depende, ¿verdad?, de la edad, del rango en lo que se encuentran y según su historial médico. Un siglo de avances médicos están en juego, según la Organización Mundial de la Salud, si la resistencia antimicrobiana, producto de la automedicación, se propaga sin control. Muchas enfermedades infecciosas volverán a ser intratables, lo que conllevaría iniciar de cero los avances alcanzados en el área de la salud pública.